Y ahora sí quiero entrar a la palabra y quiero pedirles que me acompañen al libro de Juan, capítulo 16 y versículo 32. Es un pasaje donde Jesús está hablando antes de ir a la cruz y está hablando con los discípulos y comienza hablando en verso 33, y dice: estas cosas, dice, os he hablado para que en mí, dice, tengáis paz, dice. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice. Vamos a orar una vez más y vamos a pedirle al Señor que, como decía Miriam al inicio, ¿verdad?, que Él sea el que nos hable hoy a nuestras vidas, ¿verdad? Estamos necesitados de Él, como el siervo clama por las aguas, dice, así clama nuestra alma por el Señor. Y papito, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias porque tú has servido una vez más un banquete delante de nosotros. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu unción, Señor, por tu visitación, que es lo más dulce, amorosa, especial, Señor, en nuestras vidas. Gracias porque tú has venido hoy, Señor, a este lugar para encontrarte con nosotros. Háblanos una vez más, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fíjense que este pasaje me gusta mucho porque aquí encontramos a un Jesús que ha estado caminando con sus discípulos durante mucho tiempo y les ha estado enseñando y ha estado haciendo milagro entre ellos. Incluso los discípulos han visto cómo muertos son levantados, algo que tal vez es lo más difícil, ¿verdad? Porque a veces yo recuerdo que mi papá decía: para todo hay solución, decía, menos para la muerte, dice. Y es un dicho, ¿verdad?, que utilizan muchas veces, porque cuando entramos a veces en problemas o en dificultades en nuestra vida, decimos: no, esto se resuelve. Lo que sí ya no hay solución es cuando ya estamos en la tumba, ¿verdad? Pero aún así un pastor decía: aún para la muerte hay solución, porque dice que Jesús vino y arrebató las llaves a la muerte y dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces aún para la muerte hay una solución y es Cristo. Y por eso también dice la palabra, cuando habla de las personas que han muerto en Cristo, dice: no está muerto, solo duerme, dice. Porque el Señor le habla a Marta y María en ese discipulado de Betania y le dice: yo soy la resurrección y la vida, dice. El que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá, dice. Y en otro pasaje le habla el Señor a sus discípulos y les dice: más bien temed aquel que no solo puede matar el cuerpo, sino también puede llevar el alma al infierno, dice. Entonces, aún para la muerte hay una solución. Pero el Señor está hablando acá con los discípulos, y en este capítulo 16, ustedes lo pueden leer después, impresiona cómo en varias ocasiones el Señor está hablando y dice: miren, estas cosas os he hablado para tal cosa. Dice, por ejemplo, el verso 1 dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. ¿Y saben cómo miro yo a Jesús ahí en ese momento? Lo veo como aquellos militares que van a la guerra y de pronto dicen: mira, lleva esta cantimplora, es por si te da sed. Lleva pensemos en la armadura de Efesios 6, ¿verdad? Miren la armadura de Efesios 6. Dice: toma este yelmo, que es el yelmo de la salvación. Toma el escudo de la fe. Toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y empieza a dar varias cosas. Y en el verso 16, ustedes pueden leerlo más adelante. Dice: estas cosas, dice el verso 1, os he hablado para que no tengáis tropiezo, dice.
Y está hablando y luego continúa y dice, me impresiona también cómo dice, esto lo dije para tal cosa. Pero por ejemplo, en el verso 4 dice, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, dice. Entonces hay cosas que el Señor va diciendo y va dando, y hay otras cosas que va guardando, ¿verdad? Incluso más adelante le habla a los discípulos y a la iglesia y les dice, aún tengo muchas cosas que deciros, dice, pero ahora no las podéis sobrellevar, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice, los guiará a toda la verdad. Y entonces sigue hablando acá, y eso está en el verso 12, cabal, donde dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando llega a este verso, me impresiona, porque si vemos el verso 32, y dice, he aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y entonces aquí podríamos decir, ay, qué feo lo que está diciendo el Señor, ¿verdad? Porque muchas veces venimos a la iglesia buscando una palabra de aliento, ¿verdad? Una palabra de esperanza. Y de hecho en Jesús las tenemos, porque dice, yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Pero de pronto viene aquí y Jesús mismo habla con sus discípulos y les empieza a hablar de un momento que no va a ser tan agradable o tan bonito. Y luego después de eso dice, miren, yo me imagino a Jesús hablando y como diciendo, les tenía que decir esto, pero ¿saben para qué? Para que en mí tengáis paz. Y otra vez nos encontramos con un evangelio de Dios que choca con la mente humana, ¿verdad? Porque hablábamos cuando mencionábamos la muerte de Lázaro, que en el mundo se dice, ay, no te creo, hasta no ver, no creer. Y así dicen en el mundo, ¿verdad? Dice, hasta que yo no lo mire, no lo voy a creer. Pero Jesús habla con Marta y María y les habla en una lógica inversa, al revés del mundo, porque les dice, no te he dicho que si creyeres, dice, verás la gloria de Dios. Entonces en el mundo es hasta no ver, no creer, pero en Cristo Jesús es, cree primero y entonces vas a ver. Y cuando vemos a Jesús haciendo milagros, llega con una persona, ya, yo lo he repetido en varias ocasiones, pero me impresiona, porque llega con una persona y va a recibir su milagro, y Jesús no dice, conforme al poder que Dios me ha dado y la gloria del Altísimo recibe. Jesús no dice así. Él tenía todo el poder. Más adelante, cuando Él resucita, Él dice, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Habla de un poder grande. Y aún vemos a Jesús moviéndose poderosamente, pero cuando va a obrar el milagro en esta persona, viene y le dice, conforme a tu fe, dice, te sea hecho. Y eso me impresiona, porque entonces quiere decir que los que ponemos la medida de cómo Dios va a obrar y se va a mover en nosotros, somos nosotros mismos. Porque Dios quiere. Llega uno y le dice, Señor, si quieres, tú puedes sanarme. Quiero, le dice el Señor. Y en otro pasaje dice, el Señor quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Dios ya dio el primer paso. Como cuando habla en Apocalipsis y dice, mira pues, hijo mío o hija mía, yo ya di el primer paso. Ya me vine desde donde estaba, llegué hasta tu puerta. Y en Apocalipsis dice, Apocalipsis 3, yo estoy a la puerta, dice, y llamo, dice. Fíjense que a veces yo he visto cuando es gente muy importante, ¿verdad? Si él quiere hablar conmigo, ya sabe dónde encontrarme.
que se venga, que llegue a mi oficina. Y he oído personas que hablan así, pero Jesús no. Jesús se bajó de su trono y ha caminado hacia nosotros. Ha tomado la iniciativa. Por eso dice en otro pasaje que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. O sea, Él dio el primer paso. Y en Apocalipsis 3 dice: yo estoy a la puerta y llamo. Él ya vino, salió de donde estaba, dejó su trono, caminó. Pero el último paso, el último nivel, nos toca darlo a nosotros. Por eso dice: yo tengo el poder, pero tú lo puedes creer. Señor, ayuda a mi incredulidad, dijo aquel hombre. ¿Y cuántas veces yo le he dicho al Señor? Incluso hoy, cuando contaba que cuando íbamos orando con Nani todos los días en el carro y en el tráfico, yo le decía al Señor: Señor, ayuda a mi incredulidad. Porque muchas veces nos cuesta creer, o decimos: yo creo que Dios es poderoso y puede hacerlo, pero no estoy tan seguro si quiere hacerlo conmigo. Yo no sé a cuánto les ha pasado, a mí me ha pasado, y me pasaba en esos testimonios que contaba Nani. Y entonces por eso muchas veces nosotros retenemos esa bendición que Dios ya ha preparado para nuestras vidas. Pero entonces aquí, volviendo nuevamente al pasaje, en la lógica inversa de Dios, viene Dios y dice: miren, me voy a quedar solo, van a ser esparcidos. ¡Ay, qué malas noticias!, ¿verdad? O sea, nos está dando unas noticias que son desagradables, que son feas. Pero luego el Señor agrega y dice: pero miren, estas cosas se las he dicho para que en mí tengan paz. Y uno se ríe, porque en la lógica humana, ¿verdad?, en la paz, dice, uno piensa en una paz donde te dice: mira, campeón, todo va a estar bien, no te preocupes, y que esto y lo otro. Pero aquí es lo contrario. Entonces hablaba nuestro pastor general, el doctor René Santisteban, y decía que muchas veces el Señor tiene que tomar nuestras vidas, dice, como cuando hay un vehículo, dice, que se le arruinó el radiador, y ese ejemplo me ponía él y me gustó mucho. Me decía: hay un automóvil que se le arruinó el radiador, dice, y lo mandan a reparar, dice. ¿Cómo van a ver si ese radiador quedó bien? ¿Será que van a agarrar el carro en una bajada? ¡Y una bajada a toda velocidad! Ahí no se va a probar el carro si quedó bien. Lo van a probar en una recta a toda velocidad. No, lo van a meter al tráfico. Quizá lo van a meter a una, perdón por la expresión, un atascazón de vehículos para probar realmente ahí si quedó bien. O lo van a probar en su vida, ¿verdad? No con viento a favor, ¿verdad?, sino con viento en contra, para darse cuenta si realmente quedó bien. Entonces, en 1 de Pedro 1:6, habla el apóstol Pedro y dice que si es necesario, dice, leamos lo mejor, vayamos a 1 de Pedro 1:6, y miren lo que dice aquí, la palabra de Dios, dice: en lo cual vosotros os alegráis, dice. Miren otra vez la lógica inversa de Dios, porque empieza hablando, o leamos mejor desde el verso 5, dice: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, dice, en el cual vosotros os alegráis, dice. Nos alegramos en eso, ¿verdad?, en esa esperanza futura. Pero luego dice: os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, dice. Qué bueno, gloria a Dios, que dice un poco de tiempo, dice, por un poco de tiempo, si es necesario. Miren qué lindo todo lo que va poniendo. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, dice.
Ahora, quiero hacer aquí una pausa, porque fíjense que muchas veces, yo me recuerdo cuando yo asistía al grupo de jóvenes, y bueno, desde prejuvenil, desde adolescente, desde que estaba en el grupo de prejuveniles, pues Dios nos bendijo mucho en muchas cosas. Teníamos mucha comodidad en muchas cosas. Después, ya estando en el grupo de los jóvenes, Dios me permitió tener mi carro en ese tiempo. Mis papás me compraron mi carro, llegaba en mi carro al grupo de jóvenes y era un buen carro, era un carro muy bonito. Y entonces mucha gente me miraba y me señalaba y me decía, sí, pues, así como vos, ¿quién no va a ser cristiano, verdad? Si tiene todo, nada le falta, hasta con celular andás, solo los grandes ejecutivos de empresas veo yo que andan en celular, y vos también andás ahí. Así, ¿quién no va a buscar a Dios? ¿O quién no va a alabar a Dios, verdad? Si tenés todo y no te falta nada. Y entonces yo me ponía a pensar que muchas veces hay personas que se acercan a nosotros y como que nos quisieran decir, es que fíjese que tengo algo que se llama aflicción. A veces soy afligido por algunas cosas. Yo sé que usted no sabe de eso porque usted vive en una burbuja, no le pasa nada, pero viera que es algo que se empieza a sentir feo, y uno por dentro se ríe, ¿verdad? Y uno dice, todos tenemos aflicciones, ¿verdad? Y todos pasamos por diversas pruebas, y por eso acá habla el apóstol Pedro y dice, en lo cual os alegráis, aunque ahora, dice, por un poco de tiempo. Eso nos alivia mucho, ¿verdad? Porque cuando no quiere decir que Dios traiga malas noticias a la iglesia, ¿verdad? Porque algunas veces se puede tomar como, y yo he oído a veces mensajes, ¿verdad?, donde dice, mire, le vengo a decir que le va a venir prueba. Reprendo, digo yo, rechazo, cancelo. Porque como hemos hablado en otras ocasiones, cuando habla el Señor en Hebreos 11 y está hablando de la fe, y dice, sin fe es imposible agradar a Dios, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Y entonces yo digo, y lo he repetido y se ha vuelto un rema en mi vida, yo digo, nuestra expectativa de acercarnos a Dios debe ser de decir, ahora me estoy acercando a Dios, y Dios es galardonador de los que le buscan. Yo les contaba, miren, nosotros empezamos orando con Nani. Nosotros nos estábamos acercando a Dios y estábamos buscando a Dios en oración, y pedíamos por un montón de cosas, por un montón de personas, por toda la familia, hasta por los jefes malos. Algunos muy malos, ¿verdad? Pero hasta por ellos orábamos, como decía hoy Nani, orad por vuestros enemigos y por los que os maldicen, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre. Y ahí viene otra cosa tan linda. Ayer hablábamos con unos hermanos, salimos a evangelizar por acá atrás, y decíamos, Dios es tu Padre, le decía a una persona, y Dios tiene cuidado de nosotros. Yo creo que tú como mamá, le decía yo, si ves que viene otra niña y ves que tiene así el pelo a tu hija, tú decís, no, momentito. Tú no decís, ay, qué bueno, la voy a dejar para que sepa lo que es la vida. No, de ninguna manera, ¿verdad? Salís corriendo y vas a decir, ¿qué está pasando, verdad? ¿Qué está pasando aquí? Mija, ¿por qué tenés del pelo a mi hija? Y entonces yo decía que en ese mismo sentir, tú tienes Padre. Nosotros tenemos Padre. Y dice la Biblia que si nosotros
siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Yo me acuerdo con mis hijas, ¿verdad?, cuando estaban estudiando. Y me recuerdo que nosotros en algún momento hasta lo hablamos y decíamos, tal vez no tengamos así dinero de sobra para ir a pasear, a comer o gastar en muchas otras cosas, pero que ellas estén en un buen colegio, tengan una buena educación, estén en un lugar donde por lo menos sea un poco más seguro, ¿verdad?, con tanto que se escucha. Y yo les decía a ellas en algún momento, les decía, miren, yo me podría comprar mensualmente esto, cosas caras, ¿verdad?, pero lo damos con amor. Y entonces dice el Señor, si vosotros siendo malos, porque nosotros como humanos, dice Padre, bueno, solo el Padre, dice, que está en los cielos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial. Entonces, Dios quiere que sepamos, y quiero regresar nuevamente al verso anterior, que entonces Él le está hablando, y a mí me encanta eso de Jesús, me encanta su sinceridad, me encanta su franqueza, me encanta que Él no oculta las cosas, ¿verdad? A veces me ha tocado en trabajos, fíjense, me ha tocado en trabajos que le ofrecen a uno, sí, que aquí, que allá, que no tengas pena, que veniste, que aquí, y a la mera hora no es como lo pintaban. A la mera hora es distinto. Pero Dios no es así, sino que Dios no pinta las cosas como idealistas, sino que es claro. Y entonces, volviendo al verso anterior, nos habla y nos dice, miren, en el mundo tendréis aflicciones. Ahora, no quiero que me respondan, pero si yo preguntara hoy aquí o a las que nos ven por internet, ¿cuántos han tenido alguna aflicción alguna vez en su vida? ¿O han sido afligidos por algo? Yo les decía a los jóvenes de la iglesia, miren, yo haría así, ¿no?, las dos manos y un pie, y si pudiera me acostaba los dos pies para decir yo, ¿verdad?, porque en algún momento hemos sido afligidos. Pero entonces ahora viene el Señor y dice, bueno, no está diciendo, como yo les decía, que va a venir, porque esa no es la expectativa del Evangelio. Dice, la expectativa del Evangelio dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice, el que se acerca a mí, crea que yo existo y soy galardonador de los que me buscan. Entonces la expectativa de Dios, Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él con la expectativa de saber que en Él hay bendición, hay abundancia, hay delicias a su diestra, dice, para siempre. Y vamos con esa expectativa delante de Él, pero también Él sabe y reconoce que en algún momento va a haber alguna aflicción, alguna tristeza, alguna tribulación, algo que nos incomoda en nuestra vida. Que como decía el verso de 1 de Pedro, si es necesario, a veces tengamos que pasar. ¿Y saben qué me ponía a pensar yo? Que yo decía, la Biblia habla, dice de Jesús, que dice que por lo que padeció, dice, Jesús aprendió obediencia. Y yo me quedé pero asombrado, y yo dije, Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, ese lleno de la unción y del poder del Espíritu Santo, si Jesús tuvo que padecer y aprender obediencia, ¿cuánto más nosotros? Y entonces por eso es de que muchas veces van a llegar situaciones, pero entonces ahora el Señor quiere que en medio de esas situaciones nosotros sepamos que Él es nuestro Padre, que Él está con nosotros y que va a ser por corto tiempo y solo si es necesario. Pero
ahora después, y quiero que vayamos a 2 de Corintios 4:17, y miren lo que dice acá la palabra de Dios. 2 de Corintios 4 y versículo 17. Y está hablando alguien que cuando volvemos, por ejemplo, al capítulo 4, al verso 7, perdón, más atrás, aquí mismo en el capítulo 4, vemos a un apóstol Pablo que está hablando de diferentes cosas que le toca pasar. Si quieren, regresemos al verso 7 y miren lo que dice rápidamente. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dice que estamos atribulados en todo, dice el apóstol Pablo, mas no angustiados, dice. Miren qué interesante eso. En apuros, dice, mas no desesperados. ¿Será que eso es posible? ¿Será posible estar en apuros y no estar con esa aflicción, con esa desesperación? Y fíjense que yo pensaba en David, porque David estaba siendo afligido, estaban siendo oprimidos por un gigante que era difícil de enfrentar y que salía todas las tardes, dice, a decir: a ver, mándenme un guerrero y si ustedes ganan les serviremos, pero si yo le gano, ustedes nos servirán. ¿Cómo no? Era una pelea en desventaja, ¿verdad? Es como que pusieran hoy en día a Guatemala a jugar fútbol contra el Real Madrid o el Barça, ¿verdad? Es una contienda en desventaja, y esa era la ventaja, la desventaja de David. ¿Y cuántas veces estamos así en nuestra vida, verdad? Estamos en desventaja. Y yo me ponía a pensar, por ejemplo, en Elías, que dice la Biblia que Elías le mandó un mensaje a Jezabel. Jezabel tenía todo el poder del gobierno. Entonces ella tronaba los dedos y mandaban una fila de soldados. Tenía todo el poder del gobierno para perseguir a Elías. Y cuando le dice: así me haga Dios y aún me añada, si mañana a esta hora no estás como uno de mis profetas, Elías salió huyendo. Pero ahora vemos a un David que en lugar de salir huyendo, viene y se para delante del gigante y le dice: tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, pero yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Saben qué fue lo que me impresionó de él? Que él estaba dispuesto a morir. No tenía en cuenta su vida, había perdido el temor a la muerte. Y yo decía, muchas veces el enemigo, vamos en el camino, ¿verdad? Y nos brinca como un perro rabioso. Y a veces nosotros salimos corriendo, ¿verdad? Y cuando uno corre de un perro, ahí viene el perro atrás de él y sigue ladrando. Pero yo le decía a David, se dio la vuelta y como que hubiera dicho: ¿Qué pues? Le puso un alto al perro rabioso. Ahora, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y pensaba, aparte de David, pensaba en los jóvenes hebreos que fueron al horno de fuego. Pensaba en Daniel, que fue al foso de los leones. Y como que los hubiera asustado, ¿verdad? Como ahora que viene eso de Halloween, ¿verdad? Dice: te vamos a echar al horno 7 veces calentado, te vamos a echar al foso de los leones. Y los jóvenes responden y dicen: pues no nos vamos a doblegar, porque nuestro Dios es poderoso para librarnos, y si no nos libra, nos vamos con Él. Decía el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero llegar a ese punto entonces es romper
porque entonces el enemigo ya no nos va a poder asustar. Y ahora sí, avancemos. Entonces yo decía, perseguidos, lo que habla aquí el apóstol, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. Sí se puede, porque David estaba siendo afligido, porque Daniel estaba pasando en un foso de los leones, porque los jóvenes hebreos estaban pasando en un horno de fuego, pero estaban tranquilos. Dijeron, bueno, tengo un Padre, y mi Padre ha prometido, no te dejaré, no te desampararé. Y entonces, aquí vamos pues. Y entonces miren ahora lo que dice el apóstol en el verso 17. Después que ha mencionado todas estas cosas, y vuelve a rectificar lo que dice el apóstol Pedro. Dice, porque esta leve tribulación, dice, momentánea, ay, gracias Señor nuevamente, ¿verdad? Confirmando que no para siempre se tría el trigo, que no toda la vida vamos a estar siendo oprimidos, que no todo el tiempo va a estar Goliat al frente del pueblo de Dios amedrentando, sino que a todo le llega un tiempo. Y entonces dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, se incluye el apóstol Pablo, ¿verdad? Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, dice. ¿Cuántos quieren ese peso de gloria? Amén, ¿verdad? Y entonces dice el Señor que muchas veces esas aflicciones, esas tribulaciones que pueden venir a nuestra vida, no van a ser para destrucción, para destruirnos, van a ser para manifestar. Y quiero ir terminando ya, y quiero que me acompañen a Santiago 1:2. Y miren lo que dice la palabra de Dios acá en Santiago. Santiago capítulo 1 y versículo 2. Y está hablando el apóstol y dice, hermanos míos, dice, tened por sumo gozo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Así como gritan en muchas iglesias, ¿verdad? Han visto, ¿verdad? Que se siente el gozo de los hermanos. ¿Qué va a decir, verdad? Tener por sumo gozo cuando Dios responda a sus peticiones, cuando Dios les haga sacarse la lotería, cuando un hermano los llame y les diga, ahora que acaba de pasar la promoción, ¿verdad? Esa de Shell, que estaban rifando un auto, los llamen y les digan, miren, se ha ganado, como decía en un programa, ¿verdad? Un auto. No, miren lo que dice acá, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas la paciencia tenga su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y apago acá mi Biblia el día de hoy. Y viene el Señor entonces, y hoy sí concluyo, y Él quiere que nosotros sepamos y que no olvidemos que Él está con nosotros. Y cuando Él habla y dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, si en este momento tal vez hemos pasado por alguna aflicción, por alguna tribulación, por alguna prueba, viene el Señor al final y nos habla y dice, tened por sumo gozo que os halléis en diversas pruebas. Mi hermano, yo quisiera ser así como usted, mire, que nunca tiene pruebas, que nunca le pasa nada malo. Y uno muchas veces dice por dentro, ay hermano,
si supiera, ¿verdad? Pero por la bendita gracia de Dios, por la misericordia de Dios, ahora, cuando el enemigo viene y sí, que aquí, que te voy a... En lugar de salir corriendo, me volteo y, sí, perdón, ¿con quién estás hablando? ¿Ya viste quién está aquí conmigo? ¿Ya viste quién está aquí conmigo? Mira, yo no me voy a meter. Cualquier cosa lo arreglas con mi abogado, con mi Paracletos. A ver, decíselo. Aquí está, mira, tal vez yo no sé mucho de leyes, pero él sí sabe de leyes. Tal vez yo no conozco muchas cosas de misterios del reino, pero él sí conoce misterios del reino. Y él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, a ver, dígaselo por favor. Y entonces por eso dice que ahora, dice en Romanos, si Dios es por nosotros, dice, aquí está Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Y viene a mi mente otra vez cuando llega el criado del profeta Eliseo y le dice, Señor, estamos rodeados, hoy sí, mira los ejércitos. Y él le dice, Señor, abre sus ojos. Y entonces cuando Dios abre sus ojos espirituales, dice, son más los que están de nuestro lado que los que están en contra de nosotros. Dios está contigo. Dios está con nosotros. Y dice en otro pasaje su palabra que los que en Él esperan no serán avergonzados, dice. Ninguno, dice, que miró a Dios, dice, fue avergonzado jamás. Por eso Pedro, la noche que iba a ser ejecutado al día siguiente, se acordó de la promesa de Dios y dijo, cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Y se vio en el espejo de la cárcel y dijo, estoy joven, o sea que mañana no me voy, aunque estos me estén diciendo que mañana me van a ejecutar, mañana no me voy, así que buenas noches y adiós. Y lo tuvo que despertar el ángel para sacarlo. Nuestra victoria viene cuando el hijo está a punto de nacer. Empiezan los dolores de parto, pero una vez que nace se olvida todo el dolor, porque ha llegado la promesa, el hijo. Tu promesa viene, nuestra promesa viene. Yo quiero pedirte que inclines tu rostro ahí donde estás y vamos a ver la mano de Dios y la gloria de Dios en nuestra vida. Como dijeron los jóvenes hebreos, nuestro Dios es poderoso para librarnos, pero aun si no nos librara, no nos doblegaremos ante tu estatua. Papito, te damos gracias, Señor, en esta hora. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Y sabemos que tú te has hecho presente hoy aquí en medio de nosotros, Señor amado. Gracias por tu presencia, Señor, por tu amor, que es lo más preciado, Señor, en nuestras vidas. Papito, hoy venimos delante de ti, Señor, reconociendo que tú dijiste, en el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis, que yo he vencido al mundo. Y hoy venimos poniendo, Señor, toda carga, toda aflicción, toda preocupación delante de ti, Señor. No dependemos de nosotros mismos, ni dependemos de nuestros recursos, dependemos de ti, Señor amado. Tú abres caminos en el desierto, tú haces brotar agua de la roca,
Lo que es imposible para los hombres es posible para ti, Señor. Y hoy, una vez más, Señor, corremos hacia ti como aquel hijo, como aquella hija, Señor, que corre a los brazos de su padre para refugiarse, Señor, debajo de tus alas. Debajo de tus alas, Señor, estaremos seguros, Señor amado. Oh, Ramaya Sira, Kira Mai Kanda, Rababai Stukeira, Rababai Saya, Kira Ramamai Stukeiro. Oh, Rabaya Kira Ramamai Stukeiro, Rababai Saya, Kira Ramamai Kanda. Oh, Rabaya Saya, Kira Ramamai Stukeiro, Ramamaya Kira Rababai Saya. Oh, gracias, Señor, gracias. Porque en medio de todo, Señor, tú pones paz, Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Y hoy ponemos nuestra vida en tus manos, Señor. Una vez más. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.